influido TikTok en la forma en que los estudiantes se informan y participan en temas de la actualidad? Perfecto. Primero me presento, Y soy después, Paulina Maureira González, soy académica de la Facultad de Comunicaciones, específicamente de la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad del Desarrollo. Soy profesora de la carrera hace 24 años y soy coordinadora docente estudiantil de la misma. Soy periodista y magíster en comunicación. Respecto de lo que tú me preguntas, que cómo he observado, perdón si me la pudieras repetir, por favor. Si te puedes desmutear, por favor. disculpa, Gracias. se lo repito, no se preocupe. ¿Cómo ha influido TikTok en la forma en que los estudiantes se informan y participan en temas de actualidad? Respecto a lo que tú me preguntas, lo que yo puedo observar es que los estudiantes hoy día no acceden a los medios, sino que se informan de las noticias a través de las plataformas de TikTok directamente y de los canales que tienen o las cuentas que tienen los medios de comunicación en la plataforma TikTok. ¿Ya? Entonces, ellos, lo que yo percibo es que tienen una confianza única en la plataforma y les cuesta mucho, ¿cómo explicarlo? Les cuesta mucho discernir o diferenciar si es un medio, cuál es el medio, cuál es un medio serio, cuál es un medio más bien chico que no cumple con todos los estándares de verificación o de criterio, de selección o de edición de la información que tienen los medios en general. Y lo otro es que la dieta o la variedad de temas es muy acotada, porque lo que uno observa, como es el algoritmo el que manda, su consumo de información no es muy amplio, sino que más bien situado en los temas que a ellos les interesan. Entonces, eso genera que sepan quizás con mayor profundidad, pero de menos temas. Eso es lo que observo yo para estudiantes de periodismo. Sí, junto a Leandro hemos visto una cantidad de documentos que eso se basa, que mucha gente cree que está informada y quiere saber, pero es netamente sabe del algoritmo que está viendo, Exacto. precisamente. Y en esa línea usted, como me dijo el tema de docente, ¿nota alguna diferencia en la atención o motivación de los alumnos desde el auge de esta red social? Eh, si yo me retrotraigo a mi experiencia con alumnos de décadas anteriores, llevo 24 años haciendo clases en periodismo, entonces eh, la dieta mediática, yo hablo mucho de esto, de la dieta mediática, de qué te alimentas como animal periodístico, qué hay en tu pirámide. Y entonces observo que efectivamente antes los estudiantes dejaban de consumir prensa escrita, impresa, y pasaban a las plataformas, a lo que les decía EMOL o lo que les decía La Tercera o Bio Bio, en las plataformas digitales, veían las noticias. Hoy día ya ni siquiera es que revisen portales, no escuchan radio, solo se informan de lo que les va suministrando el algoritmo de TikTok o de Instagram, como que consumen estos reels, las historias de Instagram, como que emulan lo que ofrece TikTok. Y lo otro que me llama la atención es que no logran darse cuenta de qué es noticia y qué no es noticia. Les cuesta mucho generar esta base de consumo, esto es como de consumir varios medios para contrastar los puntos de vista, se quedan con uno. Si Mega lo publicó, si BioBio lo publicó, se quedan directo con eso. Por lo menos uno diría son medios, pero a veces más complicado porque lo vieron nomás. Entonces ahí
vemos, yo hablo a nivel de alumnos de primer año de periodismo. Si me voy a estudiantes que no son de periodismo o jóvenes de colegio, ya la cosa es paupérrima. Ahí uno ve que los chicos creen, o sea, salió en TikTok y lo dijo una galla. Lo dijo una galla y le creo, porque estaba en TikTok, pero TikTok cualquiera puede decir cualquier cosa, no tienen esa capacidad de cuestionar. En los jóvenes que entran a estudiar periodismo uno observa cierto cambio, o sea, entran sin consumir medios y durante la carrera, producto de las exigencias, las pruebas de actualidad, uno observa que va aumentando el consumo, porque tienen que hacerlo para que les vaya bien en las pruebas de actualidad o para que avancen, y es parte de su estrategia. Pero al principio cuando entras, yo te diría que mínimo, son pocos los jóvenes que tienen uno, dos, tres por generación que tienen un consumo de noticias de medios directa y no mediado por las cuentas que están en las redes sociales como TikTok o Instagram. Sí, junto a Leandro y con otros entrevistados nos hemos dado cuenta de la capacidad de la persona que no le cuesta discernir, se queda con lo primero que vio, lo sigue comentando con otras personas, no tiene la capacidad de profundizar, y eso hace que todos estén hablando el mismo idioma, pero puede ser algo totalmente erróneo. No se dedican a ver si es veraz, si solo se quedaron con lo que dijo, si es persona de farándula, aún así como que lo toman, no, es que lo dijo esta persona y me quedo con eso. Exacto. No cuestionan, no les llama la atención lo que están diciendo. Lo dan por hecho, solo porque lo recibieron a través de TikTok. Y para qué decir si es una persona que TikToker o influencer, no, ahí el nivel de credibilidad de esa persona es, aunque no sea experto en la materia, si lo dijo, es como, me pasa que a veces, y yo escucho acá a los facilines, que son los seguidores de Naya Fácil, que lo que dijo Naya Fácil es la verdad. No sabemos. Sí, sí, eso también estamos viendo en nuestro nodo 4 con Leandro, como hablamos también con periodistas, la capacidad de cómo ahora este problema de los creadores de contenido, con los periodistas, la profesión cómo se va a ver, si lo toman como una amenaza o el periodismo se reinventa. Ujú. Sí, y tú ahí ves que si un periodista tiene una cuenta y es, por ejemplo, yo tengo exalumnos que tienen sus propios medios y se han transformado ellos son creadores de contenido en sus propias cuentas, pero claro, cumplen con ciertos estándares. Eso es lo otro que pasa. Hoy día aparecía un estudio, nos compartía un estudio María José Labrador respecto de la confianza que se le asigna a las noticias. Entonces, eh, hay un alto porcentaje de personas que aunque aparezca en un medio, aunque esté estandarizado, que esté chequeado, que cumpla con los criterios, que tenga la línea editorial clara, igual no le creen a la información, porque hay como un descontento frente a los medios y porque muchas veces los medios dicen las cosas que nadie quiere ver, dicen lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, junto a Leandro, como le comentaba antes, vemos cómo este fenómeno ha ido creciendo porque, como lo dijo este influencer que tiene 20 millones de seguidores, le creen más y no al periodista que lleva quizás cuántos años de carrera, pero como no es tan conocido y no hace videos entretenidos o bailando, no le creen. Exacto, exacto. Y por esa misma línea que me dijo que la persona a su criterio no tiene la capacidad de cuestionar, ¿qué riesgos aparte usted observa en los estudiantes que se informen exclusivamente mediante esta plataforma? A ver, lo que observo en mi experiencia es que son jóvenes con una capacidad de atención bajísima. No se concentran, no les cuesta mucho
entender lo que ven. Y lo otro que veo, y esto es solo experiencial, pero observo que los jóvenes hoy día están como intoxicados de redes sociales, de cómo ellos van relacionándose. Necesitan todo aquí, ahora, y creen y andan todo el rato como conectados. Eh, Les cuesta mantener mucho la atención, se desconcentran. Ya costaba antes y ahora es más dramático. Entonces, por ejemplo, yo para hacer las clases en primer semestre, cuando yo hago un curso ahora en primer año, primer semestre, tengo que estar con muchas actividades cortitas, monitoreándolos, buscándolos para que se conecten. Es un taller, entonces ellos tienen que ir hablando, dialogando durante la sesión, pero si uno ya empieza a tratar de explicar algo más de manera expositiva, yo sé que no me van a seguir por más de 5 minutos. Tengo que parar, conectar, y ahí retomo. O sea, largos periodos no. Y eso está, o sea, uno lee literatura, observa a profesionales, no sé, pues neurólogos, psiquiatras, y todos hablan de esta inflamación de la corteza, de cómo esto le genera una adicción y se angustian, o sea, si se les perdió el celular o se les quedó en la casa, colapsan. Sí, eso, se les acelera el corazón, absolutamente, o sea, es Sí, sí, un justo, poco triste, pero es... no, no, sí, con Leandro justamente hemos entrevistado psicólogos, sociólogos, y nos ha sorprendido la magnitud de cómo las redes sociales está en un nivel de que la persona está perdiendo, no sé si decir perder, pero le está bajando el pensamiento crítico, razonar, la toma de decisión, que esta persona no tiene la capacidad de hilar ideas porque Sí. eh, tiende a la frustración y ahí obviamente sale un sinfín de cosas ya psicosociales. Claro, mira, hablan, o sea, en estos ejercicios que me ha tocado hacer a mí con mis alumnos de primero, observo que son capaces a ver, muy pocos son capaces de generar una exposición más allá de 2 minutos. O sea, les cuesta demasiado. Y estamos hablando de temas que son básicos y que son de su gusto. No, se les reduce el vocabulario porque leen poco, tienen poca concentración porque están acostumbrados a recibir como mucho estímulo para lograr su concentración, su foco. Y esto es en cuanto en 1 minuto, en 2 minutos y los perdimos. Cuando ya van a empezar a escuchar a alguien que está divagando, no hay conexión y se fueron. Y los otros, o sea, tú los ves, se sientan, no, como que hago el ejercicio de que guarden su celular y todo, y estamos en la universidad, uno diría, estás aquí no obligado, estás aquí en algo que te debería interesar, y les digo ya, guarden sus celulares y nos concentramos, nos miramos a los ojos y vamos trabajando, pero no les cuesta mucho. Entonces, me imagino yo cómo debe ser en lugares que son más complejos. Yo estoy en la universidad, los estudiantes son, tienen puntajes que les permitieron entrar y tienen cierto respeto por las condiciones. Yo me voy a un lugar más a menor edad, donde están obligados, ahí no hay conexión. Los cabros están dopados por esta, pues no sé, esto en el cerebro que les impide a ellos concentrarse. Sí, sí, es súper grande el fenómeno, como le dije anteriormente, cuando nos conversaba lo mismo la psicóloga, es algo que esta dopamina en el cuerpo hace que no pueden estar desconectándose, que apagan el teléfono, que lo prenden, que lo apagan, que lo prenden, que esperan el like, la aprobación, se están comparando cada 2 segundos. Es Sí. algo de que quieren estar en clases, pero quieren pensar, es que quiero subir esta foto, pero no la voy a subir ahora. No, Y así y la eso es cabeza. lo otro, qué bueno que tocaste ese punto. Observo que hoy día uno tiene que dejar muy en claro que el contexto académico es un contexto privado, no público. ¿Cuándo se me iba a ocurrir a mí que
O sea, estamos en una clase, no nos estamos grabando, no nos estamos filmando, más cuando son adultos, donde si hay un mal uso de la imagen, la persona hoy día puede ser penada. Entonces yo les digo, ojo, ya hay una jurisprudencia que indica que no puedes andar subiendo cosas de personas que no quieren ser, eh, hay un derecho de la imagen, cosas que ellos no se dan cuenta, pero como que juegan, se ríen, mandan fotos. Eso yo no lo había visto. Ahora, a mí me pasa que yo hasta el año pasado hacía clases en tercer año. Y en un estudiante ya de tercer año en la universidad, uno observa criterio. Ya el estudiante ya pasó por 2 años y ya se ubicó en un espacio más adulto. Pero en primer semestre son, yo les digo, se pueden hacer daño. Es como un mono con navaja, se puede cortar. Sí, muchas veces con Leandro nos pasaba que algunos jóvenes tienden a grabarse cada 5 segundos y les da lo mismo grabar a tercero y se toman atribuciones que no le corresponden. Y una vez, no sé, nos pasó con Leandro que un compañero va y sube una foto de un profe y este profesor se dio cuenta y le dijo, el señor tanto, si usted quiere sacarme una foto, usted primero me pide permiso, o si quiere grabar mi clase también me pedirá permiso. Y tienen que seguir ciertos estándares porque no es llegar y, oh, el profe justo estaba haciendo esto, lo voy a subir a TikTok, porque eso quieren todo el rato aprobaciones y comparaciones para integrarse en este mundo que ellos creen que tienen que seguir ciertos estándares. Sí, sí. Tienen poca conciencia de que hay que hacerse cargo de lo que están publicando. Es como, no, son ingenuos o se nota cuando hay profesionales detrás, o sea, cuando tú observas influencers, me toca que tenemos un par de estudiantes que son influencers, se cuidan mucho más. Pero los que son, no, profesora, y otra, pues sí, le digo yo, tú puedes trabajar de esto, me parece excelente que trabajes con esto, pero este es un contexto privado y te cuidamos y nos cuidamos. Sí, totalmente. Y siguiendo esa misma línea que usted me dijo, la capacidad de cuestionar, que está viendo que cuando van a exponer la capacidad de atención es de ciertos minutos, que usted tiene que estar parando clases para que se tomen un cierto tipo de descanso porque la memoria les dura hasta Sí, cierto minuto. ¿Ha percibido una disminución en otros aspectos? O sea, comprensión lectora, análisis crítico, ¿en qué parte ve que les cuesta más? ¿En qué aspectos? a ver, creo que todo lo que tiene que ver con eh, la comprensión lectora tiene efectos en muchos ámbitos. Si tú lees poco, obviamente vas a tener menos vocabulario, por lo tanto vas a hacer una oralidad menos fluida y vas a tender a dudar o a repetir palabras o a hablar con generalidades, o sea, este, esta cosa, esto. Las eh, muletillas. claro, eso es complejo. Por otra parte, si leen poco, no tienen capacidad de comprender, y menos si no comprendes, de desarrollar un pensamiento crítico. Es todo como un... Entonces, si ya veníamos con una sociedad que Casi teníamos, bailando. claro, si tienen menos lectura y a esto le sumas que has dejado de consumir una dieta como más bien consensuada, en algún momento había programas de televisión, cultura, había como otros elementos por donde podía llegar si es que no había acceso a libros que siempre han sido muy caros. Entonces, ¿qué viene? Nada, porque hoy día, ¿qué hacen? Buscan el resumen o escuchan a alguien comentarlo. Y entonces eso te va transformando cada vez más en un ser de muy poco nivel de aguante, con muy poca capacidad de criticar. Les cuesta mucho, sufren mucho y se angustian. Y si se angustian, se desaniman. Entonces, te das cuenta, es como un círculo vicioso. A mí me pasa que yo observo que los jóvenes hoy día sufren más, están más, están más nerviosos, aguantan menos tiempo, soportan menos tiempo, se descontrolan más rápidamente y yo, o sea, es esta generación ansiosa. Hay demasiada ansiedad porque no están acostumbrados a esperar.
Todo es ahora y tiene que ser rápido, entretenido, con mucho arte, con mucho, no sé, mucho sonido, mucha música, harto emoticón, no sé, como que te sobreexplican. Si uno ve en TikTok todos estos videos, están llenos de monitos, música, se repiten, agota. Sinceramente a mí, bueno, soy de otra generación, soy X, pero eh, te cansa y no te quedas con nada. Y siguiendo esa misma línea que usted ahora me está nombrando, ¿cómo usted se percata o cómo usted lo ve, cómo interactúan los estudiantes entre sí en relación a la información que consumen en TikTok? ¿Usted ve que también hay problemas a nivel de relaciones sociales? Les cuesta más socializar, son de grupos más cerrados, son, compiten más. Mi percepción es que compiten más y se relacionan menos, son menos abiertos. Uno tendría a pensar que si conocen al mundo entero, no. Y se relacionan tempranamente y tienen su puesto. Y cuando llegan a la presencialidad, se complican. Me pasa que si yo observo jóvenes, esto a nivel general, pero yo observo jóvenes que son como más de actividades como deportivas, y que uno tiende a pensar que cuando son deportistas consumen medio en las redes porque están trabajando harto, veo ahí que hay posibilidades de mejor relacionamiento, pero cuando solo son las redes se aíslan, hombres más tímidos, eh, veo mujeres más fuertes, pero hombres más tímidos, y si a eso le ponemos la mezcla de juegos, de muchos juegos online, también más retraídos, eh, y eh, mucho así como supuesto, pensé que, supuse que, me miró feo, cosas que antes yo en la universidad no veía, como más niños, menos avanzados a adultos, digamos, en la universidad. Sí, sí, también eso a nivel social nos hemos podido percatar junto a Leandro mediante documentos de que, como usted dijo, todo se va hilando. O sea, como usted dijo, si la persona lee menos, poca toma de decisión, poco razonamiento, no puede formular algo bien, es lo mismo ahora. O sea, si tú solo consumes una aplicación, también te provoca esta frustración, esta comparación, esto que estás tímido, eres reservado y te cuesta exponerte al mundo, Exacto. porque lo que quieres es estar parte de un grupo y no sabes de qué manera encajar porque crees que todo se sigue con estándares y muchas veces no es así. Sí. Y me llama la atención ya no a nivel de alumnos, sino que jóvenes por la edad de mis hijos. Me pasa que están todo el rato tomándose fotos, como grabándose. Yo digo, disfruta el momento. O cuando voy a conciertos, ¿tú te has fijado? Están todos con la pantalla. Este fenómeno de doble pantalla, o sea, la vida es a dos, mínimo una pantalla. O sea, está la vida real y mi pantalla. No estoy ahí disfrutando. Es latero. Es Es fuerte. fuerte, pero eso, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando lo estábamos viendo más con la psicóloga, es súper difícil controlarlo porque muchas personas nos decían, no es que esto es un problema de los papás que no le tienen unas reglas a su hijo, pero no es solo a nivel de padre, esto es una regulación que tiene que ser de todos, es compartida, porque también tiene que ser en parte de educación, también tiene que ser parte de regulación. TikTok no tiene Sí, regulaciones. sí. Mira, yo eso es súper interesante. Este año en el colegio de mi hija se iba a suspender el acceso porque yo vivo en Las Condes y en Las Condes propusieron cierta, de que no haya celulares, como que la municipalidad propuso eso. Yo entiendo, yo le pasé a mi hija un celular a los 12 años, porque si no le pasaba a los 12 años iba a quedar socialmente fuera. De hecho, ya era tarde cuando ya todas tenían niñez. En países más desarrollados entiendo yo que lo están corriendo a los 14, 15, 16 años y proponen que no tengan acceso, porque efectivamente en este mundo análogo tú puedes controlar las cosas,
pero en el mundo, en este mundo digital, es como si estuviéramos en la prehistoria. ¿Cuánto tuvimos que avanzar, como evolucionar como hombres para no matarnos a peñascazo? ¿Cómo pasaba en la prehistoria? O sea, piénsale, dame. Ya, listo. Ese es el mundo análogo. Pero si te vas al mundo digital, ¿cuánto llevamos? ¿20 años? ¿Hay regulación? No, no hay nada. Es la prehistoria y entonces no actuamos como personas, actuamos a la base. ¿Y qué somos a la base? Animales. Entonces ahí es donde explota y entonces yo digo, ¿cuánto tendremos que esperar para que traspase? Porque ¿cuánto nos hemos demorado para empezar a tener ciertas reglas? Y ahora con la inteligencia artificial, bueno, esto ya explotó. No sé a dónde vamos a llegar. No odio la tecnología, encuentro que es muy bueno y encuentro que es súper necesario, pero creo que tenemos que tomar acuerdos más rápido y somos absolutamente reactivos. Espero que esto cambie luego. Lo que sí observo, y lo veo en que cuando hay conciencia en los padres se puede frenar, cuando hay como acuerdos grupales. En comunidades educativas he observado que si se toman buenos acuerdos se puede cuidar. En Estados Unidos está pasando harto eso, de tomar acuerdos, de no utilizarlo, de estar, pero son comunidades de padres en que todos, entonces te das cuenta, no actúan como animales, actúan como sociedad. Pero cuando estás separado y tan solo, tan todo el día solo, ¿no? Olvídalo. Piensa, observa a tu alrededor. ¿Cuántos papás caminan con los coches, con los niños, con iPad puesto? Y eso ya es triste. El chupete tecnológico de verdad que existe. Sí, sí, también pasa de muchas formas, o sea, uno va a comer a un lugar y están Sí, las 5 personas pegadas al teléfono. O sea, pero y yo puedo decir, las personas ya adultas, pero a mí me da pena cuando veo a los niños. Cuando veo a niños de 2 años, 3 años, y cuando tú le quitas eso, la no, abstinencia es heavy. las- la desesperación. Sí, Siempre acá yo pongo el ejemplo, es como al alcohólico que está en abstinencia. exactamente. Sí, no, sí, es súper complicado en ese ámbito. Pero también siguiendo por esa línea, en su universidad o usted de manera en su docencia, en sus cátedras, ¿ha hecho la integración para enseñar alfabetización digital crítica frente a este tipo de plataformas y Sí, cómo lo ha hecho? mira, yo hoy no dicto esa asignatura, pero la dicté en algún momento desde el año, yo te diría que desde el año 2018, que en el plan de estudios de la carrera hay cursos que se llamaban en un comienzo análisis crítico de medios, hoy día se llama alfabetización mediática. Hablamos ya no solo de lo digital, sino que complejo, y hablamos de competencias mediáticas aumentadas, o sea, ya más complejo todavía, en que uno tiene que discernir y dominar lo tecnológico, que es lo que los jóvenes, los técnicos lo pueden hacer, pero la segunda parte, que es discernir, en tener una actitud crítica frente al consumo de la información, en cruzar los datos, en entender por qué se producen, estar consciente de los algoritmos y tratar de controlarlos dentro de tu propio timeline, como que tratar de pillar a la máquina y ser consciente de la desconexión. Eso sí lo trabajamos con los estudiantes. Tienen ramos, por lo menos el primer año tienen, al entrar a la carrera de periodismo, tienen 2 semestres de estos cursos y va desde entender la diferencia entre la información, entender los canales, los efectos y luego de chequear, de mucho aprender a chequear, usar plataformas. O sea, hoy día es necesario que uno ya no le crea la fuente. Sí, sí. Entonces, hay que ser, yo les digo, hay que ser desconfiados. Entonces, eso tenemos. Y yo no lo he dictado y es muy bueno. Yo sí me acuerdo de un ejercicio que les decía, ya revisemos nuestro timeline, conozcámonos quiénes somos, pónganse en el Instagram y vean qué les aparece cuando buscar para mí. Y es interesante ver quiénes eres realmente.
Sí, sí, con el tema de la comunicación digital y todo lo que se aborda de la alfabetización, es súper importante porque muchos profesores dicen, no, mejor no lo vamos a tocar, pero eso es lo que está pasando ahora. Sí. Y, y si no, no le das un enfoque, la persona al final es como que están hablando en diferente lenguaje. Exacto. Yo tengo una colega, Miriam Ruiz, que ella se dedica, ella estuvo en 2016 como profesora visitante en una universidad en Estados Unidos y ella armó el curso. Y, los americanos tienen el News Media Literacy, que es como análisis crítico de medios, y eso les enseñaban a los niños en los colegios, cómo se lee la prensa, cómo se leen los diarios, cómo se lee, cómo se entiende. Y entonces eso fue avanzando no solo a los medios, sino que a las redes sociales. Y claro, ya explotó la desinformación y ya no es solo, ya uno lo observó con el Brexit o con la primera elección de Donald Trump. Cómo se utilizaron para crear esta... Y hoy día es impresionante. O sea, observabas la semana pasada cómo se peleaban Trump con Elon Musk a través de las redes sociales. Era un diálogo eh, enfermo. Súper duro, porque más encima estamos hablando de un tipo que es millonario, el principal millonario del mundo, el presidente de los Estados Unidos y no, animales. Me van a Y venir a con, buscar. y con ese concepto que usted me acaba de decir de la desinformación, ¿usted qué estrategias ha usado para contrarrestar los efectos de la desinformación entre sus estudiantes? O Yo sea, me siempre dijo, les pido disculpe. fuentes, la fuente válida, la fuente, ¿no? No que salió él, les enseño, les digo, a ver, TikTok es una plataforma. Porque ellos me dicen, no, que salió en TikTok. No, no me importa que salga en TikTok. Pero ¿quién te lo dijo en TikTok? Ya. ¿Y quién es esa persona? Y esa persona, ¿a qué fuente salió? Siempre tiene que haber fuente. Y si son, no sé, antes, soplos o golpes noticiosos, ahí siempre la estrategia de que tres fuentes te tienen que confirmar el hecho. Si ya salió en tres medios, ya. Uno va chequeando ahí. Les pido mucho, les pido que me digan la fuente, que la coloquen, que digan de dónde lo sacó. Y les carga, pero en APA. Ya, díganme la fuente en APA, porque para una presentación se utiliza APA y que me muestren la bibliografía. Pero para las exposiciones, cuando son oralidad ahora, sencillo, básico, le digo fuente, dato, de que tiene que ser una organización, no puede ser de un tercero, tiene que ser, si el estudio es de tal, dime una organización, un organismo de ese país que esté a cargo de esta, suponte tú, no sé, pues el Ministerio de Agricultura, tiene índice de producción. No, no, no que Juanito lo dijo, o un estudio de una universidad. Como que sepan asignar a la fuente. Eso es muy importante. Y con eso los obligas a hacerse cargo. Es que eso también hablábamos también con la docente Labrador. Ahora existe totalmente el anonimato en TikTok. No netamente te está hablando la docente de tanto tanto, el periodista de este lado. Te está hablando gatito.13 que tiene 20 millones Claro, y tú le crees y él no sigue ningún tipo de reglamento, no hay una regulación. exacto. Entonces, él no se está haciendo cargo de nada porque tampoco le podemos prohibir el hecho de que se exprese, pero también tienes que tener la capacidad de discernir qué está diciendo que es Exacto. verídico y qué está diciendo realmente si tiene alguna base importante. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde sacas la información? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué te lo está diciendo? Como que obligarlo a que se cuestione. Y no es solo el qué, sino el por qué o el para qué. Eso es muy importante. Y usted, como lo hablábamos al inicio, me decía que usted ve que los jóvenes están ansiosos, que están en este ámbito de inmediatez, que lo quieren ahora por el emoji, por la reacción, por la música, pero ¿por qué considera que el formato a su criterio de TikTok resulta más efectivo que los métodos tradicionales? Porque usted está diciendo que no están viendo tanta, no escuchan tanta radio, no ven tanta televisión, ya no están contrarrestando en medios digitales que ahora el diario no es necesario comprarlo. Te puedes suscribir aquí a los métodos digitales y ve el mercurio. Pero ¿por qué el formato de TikTok resulta para usted más efectivo que los métodos tradicionales para captar la atención del estudiante, incluso cuando el contenido puede ser superficial o incorrecto?
Porque es atractivo, está accesible, es entretenido, tiene elementos que lo hacen súper llamativo. El tiempo, la construcción del video, el uso de los colores, el uso de las imágenes, tiene toda esa suma de cosas que es súper atractivo para los jóvenes y que está en su lógica. Y porque yo digo, es TikTok, pero es el tipo de contenido que se hace para TikTok. O sea, es irreverente, no tiene filtro, cualquiera puede acceder. Entonces yo veo que ahí hay una cosa que efectivamente le va a ganar. Ahora, quizás qué va a venir después. Facebook era hace, y se quedaron las abuelitas. Después después, un poquito después estaba X, Twitter en su momento, y estuvieron los. Hoy día la pelea está entre TikTok e Instagram. Porque Instagram mutó a ser un medio TikTok. Si se hubiera quedado solo en las fotos, moría. Quizás qué va a ser después. Pero esta Eso forma, sin filtro, con mucho efecto, que te permite rápidamente y que tú hagas tu video rápido, eh, tienes todo. Sí, sí, eso también hablábamos con algunos entrevistados que antes era YouTube, Ujú. después fue Facebook, después Instagram, ahora TikTok. Muchos dicen que no le tienen miedo porque la tecnología es tan momentánea que después va a pasar y es que nosotros lo veíamos con Leandro de que cómo llegó este fenómeno a ser tan relevante que cuando dijeron en Estados Unidos que se iba a bajar TikTok, o sea, parecía como si se hubiera caído la bolsa, si hubiera estado Sí, a la de todas izquierda. maneras. O sea, los dejabas pésimos. Es que, ¿qué voy a hacer sin TikTok? que- Porque es una televisión entretenida, gratis, rápida, que tú puedes estar consumiendo y te queda pegado. O sea, tú los observas. ¿Cuánto pueden estar? ¿Una hora sin darse cuenta de lo que...? Bueno, siguiendo por esa misma línea que usted me decía que es una responsabilidad compartida, que usted lo enseña, que tienen que tener la capacidad de discernir, de contrarrestar, de ver diferentes medios, de ver las fuentes, del porqué, del fin y todo eso. ¿Usted considera que los jóvenes usuarios de TikTok y los jóvenes también, porque acá no solo hablamos de jóvenes, también es adulto joven, Sí. cuentan con herramientas suficientes de alfabetización mediática para interpretar críticamente los contenidos que consumen? Yo me he fijado que a menor nivel eh, cultural y a nivel etario tienden a tener menos herramientas para discernir, para poder ser crítico, creo que el sentido común no funciona, como que el medio es tan fuerte, están como hay un ejercicio, es como que hoy día a mí me llama la atención que por mucho tiempo la aguja hipodérmica, que era esta teoría de la comunicación, de que tú le creías al medio porque el medio lo decía, desapareció, porque uno tuvo la capacidad de discernir y la gente se acostumbró y ya no le creyó, como le creyeron a ese radioteatro de la Guerra de los Mundos en ese pueblo específico y salieron corriendo porque creían que venían los marcianos. Hoy día estamos frente a lo mismo. Y entonces estamos como, ¿por qué? Porque no hay barreras, no hay formación. Y entonces esto es tan cercano y te lo puede decir cualquiera y tienes acceso a todo y crean una imagen a través de inteligencia artificial y la persona dice, sí, sí, está pasando, es lo mismo. No hay un tiempo. Y para esto, lamentablemente, solo se va a pasar en la medida que nos acostumbremos, exista una legislación y exista el aprendizaje. Pero en ese periodo de aprendizaje, capaz cuánta gente va a salir corriendo pensando que llegaron los marcianos. Yo me acuerdo que hace unos años hubo un tema, había habido una protesta, debe haber sido, no sé, en tiempos de Bachelet, antes, no sé, 2017, no recuerdo bien la fecha. Y me acuerdo que de repente por WhatsApp empezaron a llegar avisos de audio. Oye, ¿sabes qué? Me dijeron que los camioneros se tomaron el camino. Y yo empecé a ver que todas las bencineras empezaron a llenarse.
y era por un mensaje de WhatsApp. Entonces, con mayor razón ahora, en TikTok, si no hay, los jóvenes, si no tienen una dieta balanceada y solo se consumen esto, o las personas mayores que lo ven en Facebook, depende de la, o en YouTube, todavía no, es que lo vi en YouTube, es verdad, le creen, le creen a la plataforma y no tienen discernimiento respecto de quiénes son los que están detrás de eso. Entonces, es TikTok, sí, pero puede ser cualquiera. Hoy día estamos hablando de TikTok. Quizás que va a ser en el futuro. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con esto y cuidarnos de la misma manera que nos cuidamos en la vida análoga. No confiar. Si yo les digo, si tú no le hablas a alguien desconocido en la calle, ¿por qué si aceptas a alguien en tu red social? Sí, siguiendo esa misma línea, acordándome de la Guerra de los Dos Mundos, me acordé de un profesor que nos comentaba de que en Estados Unidos, cerca como de 1959, 1070, 1970, cuando decían que habían unos pájaros que eran unos drones que eran por el gobierno, no sé si lo Ah, escuchaste. sí, sí. Sí, y toda esa teoría la hicieron por lo mismo, para ver cuánto la gente decía, hoy sí son espías y estamos siendo espiados, y era solo para ver la capacidad de la gente que no contrarrestaba la información, que creía Exacto, lo primero. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la información llega desde alguien al que tú le crees porque te cae bien, porque le das valor a lo que dice, y puede que no sea un profesional, que no tenga, pero como que le contaron. Entonces, y, y claro, puede haber gente muy bien intencionada, pero no sabemos por qué hay tanta, o sea, ¿de dónde sacan la información? ¿Cuál es la validez? No la chequean y tú le crees. Y si la masa lo piensa, lo más probable es que tú te sumes a la masa. Y por esa misma línea usted, como me dijo que tiene alumnos que son creadores de contenido y también usted enseña la profesión periodística, o sea, el periodismo, ¿cómo usted lo ve por ese ámbito? Así que muchos desean ser creadores de contenido, que por qué ámbito se quieren ir por el periodismo, ¿lo ve algo complicado? No, yo por el contrario, creo que es una oportunidad. Creo que, eh, a ver, en los 90 hubo un boom de periodismo, cuando volvió la democracia. Entonces hubo un boom en los 90. Ahí entré a estudiar periodismo yo. Entrar a estudiar periodismo era muy difícil, había menos universidades y había que tener muy buen puntaje. Con el tiempo pasó que había muchas escuelas de periodismo y había poco trabajo. Después empezamos, no hay medio. Hoy día cada organización en sí misma es un medio. Entonces, y al menos una plataforma deben tener. Yo creo que dos, tres, o sea, hoy día hay que ser maestro para dominar LinkedIn. Yo no hay caso, no tengo química con esa red social, pero sé que hay que tenerla y todo, pero me aburre. De hecho, me pasa que yo consumo cada vez menos redes sociales. Me agotan. Prefiero estar aquí y por eso siempre digo, si quieres hablarme, llámame. No me escribas. O me escribes a mi correo, que es mi pega. Pero me cuestan las otras cosas. Eh, y vuelvo a lo que te decía. Creo que... se me fue la onda, disculpa. No, no se preocupe. O sea, le decía de cómo puedes ir afectando el tema de los creadores de contenido Ah, con perfecto, los sí. docentes. Sí, ya me acordé, sí. Y yo creo que si eres un buen creador de contenido y tienes los estándares periodísticos buenos y logras hacerlo, puede ser increíble. Pero claro, no te olvides de cuál es tu objetivo. Entonces, sí, a mí me pasa que tengo hartos, y yo creo que no pasa solo en esta universidad, creo que pasa en muchas, que hay muchos creadores de contenido que se están acercando al periodismo como para profesionalizar su carrera, y que no sea solo intuitiva. Eh, entonces, creo que sí, que está bien, que hay un potencial y creo que quizás hoy día vamos a transitar a que antes era el medio y el periodista no tenía que tener voz, no se tenía que ver. Hoy día sí.
Hoy día se le pide al periodista que tenga que sea claro, que tenga un punto de vista, y vamos a ver más rostros que van a transformarse ellos mismos no en transmisores del mensaje. Vemos a varios periodistas que son que están en los medios, pero que además tienen sus propios puntos y van pasando y van mostrando cómo tienen el alcance. Pienso en Daniel Matamala, por ejemplo, que no solo está conduciendo las noticias en televisión, sino que además está y escribe una columna en La Tercera. Pero no sé cuánto será el alcance de La Tercera, pero sí lo veo en sus redes sociales. ¿Cuánto es el alcance que tiene ahí lo que él dijo? A eso me refiero. Creo que hay creo que hay un camino y es una opción del periodista decidir si la toma o no. Los jóvenes ya habitan ahí, esta nueva generación, los centennials, eh, y los más chicos más aún, pero, pero primero tenemos que aprender a habitar y no ser, no soy catastrofista, pero creo que requiere una regulación, porque los efectos negativos, nocivos ya están, ya los observamos. Yo veo una generación que es ansiosa, como dice el título del libro, búscalo, generación ansiosa, es diferente. Y la puedo comparar con los alumnos del 2025, los comparo con mis alumnos del 2015, los comparo con los alumnos del 2020, con pandemia y todo, y son diferentes. Están más ansiosos, aguantan menos, sufren más. Y es lamentable. Y la única diferencia es que, claro, ya todo es incertidumbre. Efectivamente, venimos de un estallido social, venimos de una pandemia, país en conflicto, gobierno muy polarizado, sí. Pero a eso súmale que están acostumbrados aquí y ahora todos con mucho, y están angustiados, están ansiosos, como el monito de la película, de Intensamente. Esa peluca naranja, pobrecitos. Y siguiéndolo por esa línea, o sea, usted como docente de periodismo, periodista, usted lo ve como una oportunidad, el TikTok, porque si uno sigue una regulación correcta, sigue una ética, sigue unos parámetros, unos estándares, no hay ningún problema. O sea, hablando también con Leandro, tuvimos una entrevista a un periodista y decía, ya no es necesario que seas el periodista de, un ejemplo, de Mega Noticias. No. Puedes hacer tu medio Sí. y puede tener una cantidad de alcance y te va a ir excelente y necesitas ni siquiera una cámara, pones tu celular, un trípode y hiciste un Exacto. medio. Usted lo ve por ese lado, una oportunidad, pero ahora si lo vemos a la docencia, ¿usted considera que TikTok es una amenaza a los alumnos, pero a nivel de procesamiento, comprensión e interacción? Sí, ahí sí. Ahí sí creo que les ha jugado un flaco favor. Entonces, por eso es que tenemos que reeducarlos. Hay que decirle, desconéctate, concéntrate, haz el esfuerzo. No sé si ese daño, yo me imagino que como todo, o sea, si te desintoxicas, si bajas tu consumo, tendrás capacidad para recuperarte y poder conectarte nuevamente. Lo que pasa es que lo primero que tienen que hacer es ser conscientes. En alfabetización mediática, el primer trabajo que les hacen es vivir un fin de semana sin celular, sin sus redes sociales. Y les dicen, tiene que estar 24 horas o 48 horas, no lo sé, las profesoras de la asignatura lo hacen. Los pobres colapsan. Y no sé cuántos hacen el ejercicio completamente honesto. No, yo para sacarlos de esta ansiedad, así como hago esto del ejercicio de la respiración consciente, que es del mindfulness, y le digo ya, respiremos. Y les baja, porque están ansiosos. Y están ansiosos, estamos en la sala, estamos en una sala, en un lugar tranquilo, pero los pobres están todo el rato nerviosos mirando su celular, mirando. Conéctense, deben estar acá.
Siempre se ha dicho ese término desconéctate, pero para conectarte contigo. Sí. Sí, como justamente le decía y lo hemos repetido, pero es la base de lo que está pasando. Cómo es una oportunidad para muchas cosas la tecnología, que no lo vamos a criticar. La tecnología sirve de mucho. Muchas personas decían que antes para aprender un idioma tenías que irte al diccionario, tenías que Sí, irte a la enciclopedia para muchas cosas y ahora tienes todo a la mano. Sino sí, que cuánto de tu tiempo administras en cosas que no te están sirviendo. O sea, antes estaba el estudio de que pasabas de 3 a 4 horas en una red social, ahora pasan de 8 a 10. no, sí, es impresionante y pobres, pobres. Y la vida se les pasa mirando un celular y no la viven. Creen que la viven. Es como Sí. decirles, chicos, no, crean que la persona que está haciendo el video está feliz. No. Ujú. ¿Y para qué consumes la felicidad de otros si tú estás triste? Le digo yo. Más triste te vas a poner. Sí, es que todo, como usted lo dijo, se va hilando porque hablando también con la psicóloga, ella nos decía, por ejemplo, si la persona está mal de autoestima, si está mal de ámbito de profesión, no puede ver TikTok porque eso le va a otorgar que la persona más se frustre, más se estrese, porque se va a comparar todo el rato. Sí. Por eso es el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, va súper. ¿Para qué vas a ver?